Buenas tardes. Bueno, con el fin de analizar el impacto en la sociedad, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que todos los días vivimos y sentimos. Y en realidad lo que nos pasa es que todos los días sentimos miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de volver a nuestra casa, miedo de contagiar, miedo de que alguien se muera. ¿Y eso qué significa en términos de sociedad? Si nosotros analizamos la historia de la humanidad, sabemos que no hay poder sin miedo, y ya lo estudió Maquiavelo a fines del 1400 cuando dijo: el que maneja el miedo tiene el control del alma de la población. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es un poco más allá de los números que aparecen. Por eso lo que quiero compartir ahora con ustedes en realidad son reflexiones en torno a tres cuestiones. Primero, conocer la característica que tiene el COVID-19. Segundo, conocer cuáles han sido las acciones que se pensaron para su prevención en la sociedad. Y tercero, cuál es el impacto que vemos en la sociedad. Y en eso, cuando nos preguntamos sobre cuál es la característica del COVID, surgen dudas que atraviesan desde el origen del virus, si es natural o es genéticamente modificado, si es de la naturaleza o es un arma biológica. Y también hay dudas sobre cómo se distribuyó, dónde se distribuyó. Esas dudas las tienen muchos países. Y por eso se ha iniciado investigaciones en distintos lugares. Está la Comisión Extraparlamentaria de Alemania, la de Italia y la de España. Cabe destacar las palabras de Schiffman de Alemania, que dice: después de 7 meses nos encontramos con 500.000 fallecidos en 188 países. ¿Y esto es una pandemia? No, la verdad que no es una pandemia, porque en el mundo por día mueren 500.000 personas de otras patologías. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Hay mucha propaganda sobre esto. En Argentina pasa lo mismo. Hace 4 meses que estamos con cuarentena por una supuesta pandemia y en realidad hay 106.910 afectados, de los cuales 57.000 están activos, pero 47.298 se han recuperado, es decir, casi la mitad. Y hay 1.983 fallecidos en 4 meses, ¿no? Entonces, por día mueren en Argentina 1.000 personas de otras patologías. Y ahora en 4 meses, estamos hablando de 1.900, también nos encontramos con la misma cuestión. Y cuando analizamos las desigualdades sociales, ¿qué es lo que vemos en Argentina? Vemos que hay más contagios en la metrópolis, es decir, en las ciudades importantes como la capital del país. Pero cuando vemos la mortalidad, ¿dónde se da? En realidad la mortalidad se da en las provincias más pobres como Chaco, Jujuy, y en provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia, pero no en todos lados. Se da en Avellaneda, en La Matanza, en San Martín, que son lugares que ya tienen indicadores de pobreza y indicadores de desatención en la salud. Por lo tanto, las dudas que tenemos son las mismas que se tienen en el mundo cuando uno analiza que el virus casualmente no se repartió de manera igualitaria por el mundo, sino que en algunos lugares, y también siguen las dudas. Pero cuando nosotros a eso le agregamos qué medidas se tomaron en la sociedad, surgen nuevos problemas, porque las medidas no son de salud, sino que son medidas de control de las relaciones interpersonales, como por ejemplo la cuarentena de sanos, el uso de barbijo, la distancia social, incluso entre amigos y la familia, el somismo del trabajador, es decir, todo el tiempo en su casa haciéndose cargo de todos los costos, y
una vida sin espacio de ocio, sin actividad física, sin actividades culturales, religiosas, es decir, un control de las relaciones interpersonales y una obligación de quedarse en su casa como estrategia de salud. Entonces, lo que uno ve no son medidas de higiene y seguridad en los lugares donde las personas habitan o en los barrios o en la comunidad. Lo que uno ve son intervenciones sobre la sociedad, pero intervenciones de control de las relaciones interpersonales y medidas de control de la libertad, es decir, un tratamiento político de las emociones y un tratamiento de control de la sociedad, pero que no apunta a cuestiones de higiene o ligadas a salud. Tengamos que tener las del control de la libertad. Y acá, evidentemente, la campaña del miedo y del pánico está acompañada siempre por la televisión y los diarios. Esta campaña del miedo, ¿con qué va de la mano? Va de la mano, ¿no?, sumada a la campaña del pánico. Todos los días la televisión dice cuántas personas nuevas hay, pero nunca dice cuántas se recuperaron. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que se enfermaron 50.000 y se recuperaron 47.000, ¿no? 48.000. Entonces hay estos ejes se acompañan de la otra política, que es la invasión de las libertades. ¿Cómo aparece esto? Bueno, por un lado, se realizan testeos en los barrios, por ejemplo, decíamos de La Matanza o de San Martín. El testeo va, el otro día yo vi de Vicente López, llega el Ministerio de Salud a testear una villa de emergencia, un barrio periférico, con la policía. Vos no sabés si es un allanamiento policial de gente, me hace acordar a otras imágenes de la droga, por ejemplo, que allanaba toda la policía en bandada, todos tapados así, igual, pero nada más que ahora vienen a testear si tienen o no coronavirus, ¿no? Entonces, esa política va acompañada del ciberpatrullaje, que ¿qué es? Es una política de controlar todas las computadoras de la Argentina para que nadie hable en contra de la cuarentena si no tiene una causa, ¿no? Y el aplicativo en el celular, que es otro control de libertades, ¿no? Es decir, necesitamos un aplicativo para circular en el celular que se llama permiso de circulación. Entonces, cuando uno analiza eso, ¿y con qué nos estamos encontrando? Es decir, no son políticas de salud, sino que son políticas de control de las emociones, ¿no? O control político de las emociones. Bueno, ya conocemos mucho de biopolítica, ¿no?, y también de la biopolítica que se convierte en necropolítica. Pareciera que acá importa ver cuántos murieron, cuántos van a morir, cuántos murieron en Italia, en España, ¿no? Incluso los medios a veces pasan imágenes que uno se confunde y no se da cuenta que eran de otro país. Y arriba le ponen Hospital Fernández, Hospital Malbrán de Argentina, o sea, el nombre del hospital de Argentina, pero son las imágenes de otro país, ¿no? Eso ya lo he detectado en varios canales y después lo cambian como que se equivocaron, ¿no? Pero mientras tanto generan un miedo a la muerte, ¿no? Más que nada. Entonces pareciera que nos quieren obedientes y culpables, o nos quieren miedosos y culpables. ¿Por qué? Porque tenemos que tener culpa de no contagiar al otro. Entonces no hay que salir sin barbijo para no contagiar al otro. No hay que abrir un negocio por miedo a que los demás se enfermen, ¿no? Entonces si vos lo abrís, sos un irresponsable, ¿no? Entonces te tenés que sentir culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un español que se llama Oscar Quejido, que hicieron un evento sobre políticas antivirales en España, y él plantea que en el marco de este miedo o control político de las emociones y de un peligro externo, que es este virus invisible que no sabemos dónde está, en general lo que pasa es que la gente delega en el gobierno las responsabilidades, ¿no? Se supone que el gobierno tiene el saber y el poder, entonces es más fácil. Entonces, Oscar Quejido hace una comparación con el 2011 y dice: el atentado de las Torres Gemelas en el 2011, ¿qué generó?
que se acepte el aumento de la seguridad y el control de las tecnologías digitales como algo normal, ¿no? Entonces la comunidad dijo, bueno, si nos van a cuidar, aceptémoslo, ¿no? Entonces él dice, más o menos es una analogía con el momento actual. Y en Argentina, ¿qué es lo que está pasando? Acá le cuento. Por ejemplo, el protocolo de ciberpatrullaje lo tiene el Ministerio de Defensa. Es decir, todos los argentinos son los enemigos externos del Ministerio de Defensa, parece, ¿no? En lugar de ocuparse de la frontera externa y de los enemigos como corresponde, se ocupan de nosotros. Entonces acá, por ejemplo, hará 2 meses había un DJ de música que ponía en su balcón la música y los vecinos escuchaban, ¿no? ¿Qué pasó? Se pararon afuera del balcón para escucharlo y alguien denunció. Y ya ese DJ que ponía música recibió una causa penal por poner música en el balcón. Imagínense. ¿Por qué? Por el protocolo de ciberpatrullaje. Y por otro lado, el aplicativo. Ahí tienen el aplicativo, ¿cómo se llama? ¿No? Se llama certificado de circulación. Ustedes tienen que pedir permiso, ¿no? Me hace acordar cuando yo era chica que bueno, no me gustaba mucho pedir permiso. Entonces este aplicativo cada 48 horas se desarticula. O sea, usted lo tiene que llenar de nuevo, completar de nuevo. ¿Y cómo lo completa? Con sus datos de salud. Me duele acá, tengo fiebre, no tengo, me duele la garganta. Es decir, te hace como un diagnóstico, ¿no? Pero lo que genera a nivel psicológico es una alta dependencia, porque no puedes salir a ningún lado sin el aplicativo. Entonces cada 48 horas estás pensando, ay, ahora lo tengo que cambiar. Y el gobierno lo ha ido cambiando. Entonces el certificado de circulación en marzo era impreso, en abril era otro aplicativo. Después, entonces ahora hace unos días que hay uno nuevo, ¿no? Entonces es como que todo el tiempo tenés que estar pendiente de ver si te dan o no autorización para circular. El otro problema, entonces, que esto nos está generando es que estamos viviendo un momento donde hay un lenguaje de guerra, que es el típico lenguaje de los medios de comunicación, pero que coincide con el lenguaje de la medicina. ¿Por qué? Porque hay un área de la medicina que muy bien se la llama la policía médica, y que es la que evidentemente en su lenguaje utiliza palabras como interrogatorio, enemigo, lucha contra, combatir, ¿no? Entonces, digo, estamos en guerra contra el enemigo invisible, que sería el virus. Y hay un uso de palabras tales que nos remiten a la guerra, por un lado. Y por otro lado, hay una arquitectura de la opresión, como dice Edward Snowden, donde evidentemente acá apareciera como que acudir a esta crisis nos remite al abuso de poder, es decir, les viene bien la crisis para oprimirnos y controlarnos y hacer abuso de poder con estos aplicativos. Bueno, de esto digo yo, tanto Snowden como Zudoff, que escribió el libro el año pasado, La era del capitalismo de vigilancia, tanto uno como otro analizan los países del bloque capitalista y también analizan Corea, China, ¿no? Taiwán, Hong Kong, que ahora Singapur, que también han resuelto el problema de la pandemia, pero cómo lo resolvieron usando todos estos mecanismos de control a través del celular, a través de la identificación facial, a través del testeo, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí lo que nos encontramos es con algo nuevo también, no solo nosotros, sino por eso colocaba una de las conferencias de Snowden, cuando él dice, hemos tenido tantas amenazas en Estados Unidos y hemos tenido tantas pandemias y ataques supuestos, pero nunca en la vida tuvimos que cerrar las ciudades con una cuarentena, nunca. Entonces, ¿qué característica tiene esto? Evidentemente tiene la característica de una guerra. Y él dice, bueno, así como en la Segunda Guerra Mundial no se supo cuánta gente murió, y también en la fiebre española del 1918 no se supo cuántos murieron, y había reportes diversos, ahora tampoco sabemos, ¿no? Y no creemos en los datos oficiales, porque los casos van cambiando, la definición de caso va cambiando. Eso pasó en Argentina también. Al principio caso era cuando tenía fiebre, después ya era cuando tenía dolor de garganta, después ya cuando no
no podía oler bien, y entonces, bueno, esa es otra señal. Ahora ya algo que tenga diarrea también. Entonces, cada vez vamos teniendo una definición de caso distinto. ¿Y eso qué nos va generando? Eso en términos psicológicos y sociológicos nosotros y políticos lo estudiamos muy bien. Este doble discurso, que un día te dice la OMS que el barbijo va, al otro día te dice no va. Un día te dice la cuarentena es importante, otro dice no, el confinamiento no es importante. Y así con cada cosa. Esto no es casual, ¿no? En términos de dominación y en términos políticos, es una arquitectura de la opresión y del miedo con otro objetivo, ¿no? Y en el caso de los celulares utilizados, dice que para resolver la pandemia nos está generando también pérdida de privacidad, pérdida de libertad, es decir, nos están identificando en todos lados, e incluso con este aplicativo en Argentina, si alguien te manda 2 o 3 mensajes en un día, se supone que es alguien amigo tuyo, inmediatamente el aplicativo ingresa en el celular de la otra persona y no hay forma de que no lo haga. Es decir, está utilizando un aplicativo que viola nuestro derecho a la privacidad y a la libertad. Ahora, este es el impacto de que cuando analizamos los días de cuarentena y lo cruzamos con la caída del Producto Bruto, nos damos cuenta que ni Inglaterra ni España tuvo tantos días de cuarentena y con un impacto en el Producto Bruto. Sin embargo, en Argentina estamos teniendo un efecto de los peores que no tiene relación con unas muertes por 100.000 habitantes. Y si nosotros lo analizamos en términos de impacto económico, ahí otra vez nos encontramos con que el sector rural está con grandes problemas. Hace una semana se manifestaron los productores agropecuarios de 70 localidades importantes de la Argentina. Hay 250.000 empleados registrados menos, 70.000 pymes cerradas, salarios reducidos en más de 600.000 de trabajadores. Los aguinaldos se fraccionaron, bueno, no hay paritarias, hay 3 millones más de pobres. Se supone que según un informe de la Universidad Católica, ya para el mes de junio había 1 millón de personas sin empleo, ¿no? Ahora, si nosotros vemos a cuántas personas el gobierno le dio planes, cuando empezó el mes de marzo le dio planes, un plan que se llama EFI, o sea, una ayuda especial, se lo dio a 8.700.000 personas. O sea, si yo sumo esos 8 millones más 1 millón de desempleados que quedó después, imagínense lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, cada vez el impacto económico-social es mayor en términos de daño social. Si nosotros pensamos en la infancia, es otro, y de los adolescentes, otro de los afectados, pero no afectados por el COVID. ¿Por qué? Porque en el mundo, tanto en Gran Bretaña, China, Estados Unidos, y ahora un informe último de Pediatric, que es una revista reconocida, indican que en los menores de 17 la patología es como una gripe, muchas veces pasa desapercibida, incluso el niño o el adolescente lo supera y ni va al médico. Y no hay un caso de mortalidad. No se contagian entre sí y no contagian a los demás. Pero ¿qué pasa? Siguen en cuarentena. ¿Y cuál es la consecuencia de la cuarentena? Los adolescentes ha aumentado el suicidio adolescente. El gobierno quiso hacer un protocolo de atención a los adolescentes y después no se supo qué pasó porque ahora en la página web no está el protocolo, ¿no? En cuanto a los niños, esto es solo la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina. Hace 2 semanas el gobierno dijo que a partir de la atención en el número de teléfono 102, es decir, en la gente que llama, lo cual no quiere decir que el problema sea ese, el problema es mucho mayor, porque el que llama siempre es una minoría, ¿no? Dentro de los que llamaron en 3 meses 1.400 familias y con problemas con 2.000 chicos. Y ahí tenemos problemas de violencia, problemas de abuso infantil. Acuérdense que siempre es un familiar, ¿no? La mayoría de las veces es un familiar. Lo que se generaron como medidas excepcionales en 3 meses en esta ciudad capital fueron 175 niños separados de su familia a causa de esta situación. Es decir, que el impacto en la infancia de la cuarentena
es peor que si no hubiera cuarentena. No solo por esto, sino porque las escuelas están cerradas y las escuelas son un espacio donde el niño va. Muchas veces el docente se da cuenta que llega con un moretón, o llega llorando, o llega mal, y otras veces él lo dice, ¿no? Es decir, que tanto niños como adolescentes encontraban en la escuela un lugar para reclamar y ahora no lo encuentran, ¿no? Entonces el daño es mayor en cuarentena que si no hubiera cuarentena, porque no hay un caso de niños en la Argentina, es más, no hay uno en la Argentina. En cuanto al impacto en la educación, bueno, es el otro problema que vemos, es decir, como ustedes hablaban recién, que ya están partiendo de problemas previos antes de la cuarentena, aquí es exactamente lo mismo. Es decir, si nosotros tomamos datos del año pasado, de 40.000 escuelas, solo 18.000 tienen internet en la escuela. Es decir, que no se ha avanzado en la inclusión digital en todos estos años lo suficiente. Casi el 44% de las escuelas públicas de la Argentina tiene algún problema, o de falta de conexión, de falta de computadoras, o de computadoras que no funcionan en la zona urbana, ni les digo la zona rural. La zona rural directamente ha sido, digamos, muy difícil conectarse en esta época. A veces le mandan por correo algún material, pero no hay conexión. En la mayoría de las provincias, la zona rural, no existe conexión. Y además los chicos, si tienen celular, muchas veces no tienen carga. El 62% de la matrícula estatal dispone de algún equipo. Depende qué equipos, ¿no? Ahora, cuando nosotros analizamos el abandono, ahí nos encontramos, hay datos que dicen que ya hay 400.000 niños que abandonaron, que no se sabe qué hicieron porque no tienen ni celular ni nada. Hay otros que dicen que la cifra es más, pero informes de esta ONG que se llama Fundación Voz, que tiene muchos años de trabajo en el tema, indican que cuando se termine la cuarentena, hay lugares en que el abandono va a ser del 25% de los chicos. Y hay otros que va a ser más, incluso el 45%. Es decir, son chicos que no solo no tuvieron tecnología y no hicieron nada ahora, y no van a hacer después, sino que además, como sus padres o madres perdieron el empleo, van a tener que ayudar a su familia. Es decir, que va a engrosar la población de trabajo infantil, ¿no? Ya sean de niños o adolescentes. Es decir, que el impacto en educación no solo se está viendo ahora, sino que va a continuar y va a ser peor cuando termine la cuarentena. El otro gran tema es la salud mental. Si ustedes están acá, se van a dar cuenta que toda la gente está nerviosa, en todos los lugares que uno ve, la gente está totalmente sacada. ¿Y esto qué es? Esto es por la incertidumbre, porque cada 15 días el gobierno te dice, ahora vamos a seguir otros 15 días, y a los otros 15 días, a otros 15 días, y así, ¿no? Esa incertidumbre del futuro, que ya fue estudiada por muchos sociólogos, por otros psicólogos es señalada como un mecanismo de tortura. Cada 15 días decir yo paso a la fase 1, ay no, ahora paso a la fase 2, ay no, ahora porque ustedes no se cuidaron paso a la 0, como hicieron ahora. Después de una marcha del 9 de julio de los productores que les conté, el gobierno dijo, aumentaron todos los casos, vamos a pasar a la fase 0, como castigo, ¿no? Por la marcha. Podría ser interpretado también, o por lo menos yo, que soy muy mal pensada, lo interpreto así. Entonces, esto genera impacto en la población. Esto está siendo estudiado ahora por la Universidad Pública, la Facultad de Psicología, y ellos desde el principio empezaron a analizar. Y, por ejemplo, entre las primeras entrevistas de marzo y los 50 días, ya ellos demostraron que un 70% de los entrevistados tenían malestar psicológico. Estamos hablando de encuestas que hicieron en toda la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y las patologías pasaron de incertidumbre a tristeza, y ahora en este último relevamiento que se publicó hace una semana, hace 2 o 3 días, lo que ven es ya estados de desesperación, de depresión, es decir, la angustia, la desesperación, y gente que empezó a ir al psicólogo, es decir, aumentó todas las patologías, la gravedad de las patologías y la consulta psicológica. Y esto impacta en los niños y en los adolescentes,
¿Por qué? Porque son los más débiles de la casa, ¿no? Entonces eso que veíamos antes tiene que ver con el encierro de la cuarentena. Y acá es importante ver qué analizaron. Yo ahí había puesto qué analizaron, cómo analizaron en España y cómo analizaron en otros países el impacto psicológico. Cuando uno ve los niños y los adolescentes, en general en España se vio el impacto que tenían, no solo que aumentaron de peso con las patologías que traen como consecuencia, aumentaron entre 3 y 4 kilos, y eso significa problemas de salud en la infancia, sino que también, acá la Rosario García Torres, ella dice que la gente se ha comportado según los rasgos que ha tenido de personalidad, es decir, los que tenían rasgos más evitativos son los que al terminar la cuarentena tienen comportamiento fóbico. En cambio, el que ya tenía un comportamiento temerario antes, al empezar la cuarentena no usa el barbijo. Es decir, depende de la estructura de la personalidad cómo va a reaccionar cuando termina la cuarentena. Pero ella plantea que lo que se ve en el caso de España, y que acá también se ve, ¿no?, es que somos un ser social y nosotros necesitamos del contacto con los demás, ¿no?, del contacto con nuestra familia. Y el haber estado tantos días encerrados, dice ella en España cuando plantea, es, si bien la gente ve como algo positivo, diciendo que en España hubo un primer momento difícil, pero que después la gente empezó a salir con total normalidad, ¿no? Fíjense que cuando nosotros analizamos las edades en esta encuesta de Argentina del impacto en la salud mental, nos encontramos que los más jóvenes incluso son los que tienen más problemas mentales y de adaptación, porque tienen más imposibilidades a nivel de su futuro, ¿no? Y bueno, cuando analizamos acá cómo es visto el clima, bueno, evidentemente ya hay un 50% de la gente que considera que esta cuarentena debe terminar, es decir, en las encuestas estos son los últimos resultados. Y en cuanto al dilema entre lo sanitario y lo económico, se observa que la gente cree que no es algo opuesto lo económico y la salud, que se puede salir de la cuarentena, cuidarse, que ya aprendió la gente a cuidarse, y después dejar de estar así y cuidarse saliendo, ¿no? Sin embargo, cree que el gobierno pareciera que no ve esa parte, que sino que cree que una parte solamente, que es la cuarentena como una necesidad de política. Entonces, para ir cerrando y no demorar más, yo creo que cuando ustedes piensan cuáles serían las reflexiones finales de Argentina, bueno, evidentemente yo creo que aquí hay un orden mundial que de alguna manera nos está generando esta situación de aceptar, perder la libertad para cuidar nuestra salud, pero que en realidad ese orden mundial que se está configurando tiene otros objetivos y que no son la pandemia. Es decir, la pandemia es una excusa. Es claro que en Argentina, por las estadísticas que le di, no es una pandemia, no es un problema mayor a otros problemas, de manera que el coronavirus en realidad es una enfermedad más que comparte casi el mismo peso que otras enfermedades respiratorias de años anteriores, ¿no? Entonces, lo que se ha dado es que estamos en una sociedad digital, con educación digital, economía digital, política digital, pero esta sociedad es desigual, ¿no? Y está quedando fuera mucha población. Lo que vemos es pánico y absurdo en las políticas, que no son de salud, sino son de control. No hay poder judicial y lo único que funciona es la militarización para que el que viola la cuarentena, ese sí tiene una causa penal, pero ninguna otra causa se puede ni agilizar, ni presentar, ni, avanzar en ninguna causa, ¿no?, de ningún tipo. Entonces, evidentemente, por todos los datos que les contaba antes, es una contradicción, porque pareciera que el coronavirus no es una pandemia que mata a muchos argentinos, pero la cuarentena sí es algo que está matando a los argentinos. ¿Y qué está matando? La producción, está matando el trabajo,
el empleo, la libertad, la salud mental, el desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas y de los adolescentes, ¿no? Es decir, evidentemente, en relación con los que han respondido esa encuesta, y en la misma línea yo considero que los daños son demasiado grandes a nivel de los distintos grupos sociales que hablamos recién, y la cuarentena debe terminar para evitar males mayores, organizando una salida y siguiendo con los cuidados requeridos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y respecto a lo positivo, y en eso también quería retomar tanto un psicólogo como un periodista especializado en temas de salud, que es que plantean los dos, que plantean. Uno plantea que lo que caracterizó a las pandemias no ha sido solo la muerte, sino que una vez que terminaba la pandemia se generaron cambios de régimen, cambios de organización política, es decir, hubo numerosas transformaciones más a nivel social y político que otra cosa, ¿no? Y el neurólogo también dice lo mismo. Él plantea que esta situación está, digamos, atentando contra la estructura de la personalidad, la estructura psíquica, y es casi una catástrofe, ¿no? Es como estar en una guerra, ¿no? O con sufrir un tsunami, ¿no? Algo de repente gravísimo. Entonces él dice, después de las tragedias o de las catástrofes, siempre hubo cambios, siempre hubo revolución del pensamiento, de la ideología, de la forma de ver las cosas. Entonces yo creo que si bien esto tiene todas estas aristas preocupantes que les contaba en cuanto a qué sociedad tenemos y hacia dónde vamos, también creo que lo positivo es que esta situación de catástrofe y esta situación de epidemia o pandemia, ¿no? También nos está generando, nos está movilizando a nivel ideológico, y esto va a generar cambios. Es decir, yo soy, en el fondo también tengo una esperanza de que pueden mejorarse muchas cosas, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho y sigamos con este debate, a ver qué opinan ustedes y cuánto se puede aportar desde otras miradas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, María Alejandra. Hiciste una brillante exposición. En el caso de Argentina nos queda muy claro porque nos diste datos, estadísticas, y eso estuvo muy bueno. Así es que gracias. También las últimas reflexiones que has tomado pues han sido excelentes. Pero como latinoamericano nos damos cuenta que la exposición que tú hiciste, digamos que es parecida a muchos países de América Latina con sus diferentes bemoles, y también de otras latitudes como en Europa, Estados Unidos y Canadá. Es decir, hay elementos comunes que hay, es decir, con diferente intensidad y de acuerdo a las condiciones históricas, culturales, económicas de los países. Da la impresión que nosotros estamos, la actual sociedad, estamos entre la obra de George Orwell, 1984, y la obra de Michel Foucault, La física del poder, con el patriotismo. Es decir, porque George Orwell nos describe realmente una sociedad vigilada por el Estado, con dispositivos electrónicos, en donde el enemigo es el vecino, incluso la misma familia. Es decir, entonces, porque es una relación que se está dando en las relaciones interpersonales. Es decir, que ven al otro como portador, es decir, que me pueda causar la enfermedad. Es decir, es un temor colectivo que se está dando. Y también el control social y control digital por parte del Estado. Es decir, hoy se ha afinado más, los países han afinado más este tipo de control. Es decir, y en el caso de Michel Foucault, pues es parecido, ¿no? Es decir, que es el Estado realmente que tiene un control y vigilancia permanente de la ciudadanía. Y pues no solo el ciudadano, obviamente de los movimientos sociales. Y estamos entrando a una nueva cultura. Este distanciamiento social realmente se vino a profundizar con la pandemia, ¿verdad?
con la pandemia. Es decir, que ahora estamos hablando de las interdigitales. Entonces, en ese sentido, pues, estamos hablando que el acceso a Internet se viene convirtiendo como un derecho humano, ¿no? Y hay una cuestión que en la pandemia, pues, obviamente los que más se han afectado son los más vulnerables, es decir, a las clases sociales, pues, desposeídas. Así es que te reitero, muchísimas gracias por tu exposición y es seguro que van a haber preguntas al final. Ahora pues le damos paso al compañero Luis Alonso González, que es de una licenciatura y una maestría en sociología y la maestría en derecho familiar. También es el presidente de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas de El Salvador y especialistas en ciencias sociales. Así que muy bienvenido, Luis. Tienes abierto ahí tu escenario. Muchas gracias, Oscar. Vamos a intentar compartir y respetar los tiempos, porque ya vamos tarde. No sé si ven correctamente la pantalla. Sí, se ve bien. Dale. Bueno, sí. Yo, tal como ya se señaló por mi antecesora y por hay una serie de variables que se están moviendo en todas las latitudes y en todas las sociedades. Y El Salvador no escapa a ello. La diferencia es la cantidad de población y las consecuencias que eso acarrea. No es lo mismo perder 50,000 empleos en Estados Unidos en un mes que perderlos en El Salvador. Definitivamente no es lo mismo. En ese sentido, mi aporte a este debate va enfocado estrictamente al caso salvadoreño. He preferido dejarlo en eso sobre la base de que las otras dos ponencias nos ilustran un poco qué está pasando en el sur y algunos aspectos de otras latitudes. Inicio señalando, diciendo un primer acercamiento al manejo de la pandemia, ¿verdad? Brevemente decirles que por razones de promoción del trabajo académico, fui parte de las primeras personas que fueron confinadas a los centros de contención o cuarentena que el presidente Bukele implementó en El Salvador. El día que iniciaron, con la muy buena suerte de su servidor, que ese día pasó una cosa de esa. ¿Qué más puedo decir sobre lo que uno encuentra, verdad? Primero, las diferencias que hay en cada manejo de la crisis. La exacerbada polarización de El Salvador no es la misma que en Argentina. Me parece que en Brasil hay un poco de eso. En Costa Rica, para citar un ejemplo más cercano a El Salvador. Entonces las diferencias van a estar, desde mi juicio, marcadas por ejemplo, las capacidades instaladas del sistema de salud, por la robustez de la economía y por la capacidad de la ciudadanía para velar por sus derechos, ¿verdad? También por la capacidad de dialogar y consensuar de los sectores dominantes, ¿verdad? En eso, El Salvador es un caso bastante sui generis, diría yo. Luego, debo señalar que, en mi opinión, ningún gobierno estaba preparado para enfrentar la crisis que origina la pandemia. En el caso salvadoreño, las bajas inversiones en el Sistema Nacional de Salud, tanto en infraestructura, equipo, como formación de personal, ha sido históricamente bajo. Entonces, la pandemia simplemente pone al desnudo toda la fragilidad de nuestro sistema de salud. Además, tenemos una población con muy poco empleo que se sustenta en lo que yo denomino, y otros también lo denominan, la economía remesera, ¿verdad? El 16% del Producto Interno Bruto de El Salvador depende de las remesas familiares, las cuales provienen fundamentalmente de los Estados Unidos de América. El otro fenómeno con el cual ingresamos a esta pandemia es que tenemos un gobierno joven en términos generacionales, ¿verdad?
que goza con más del 90% del apoyo popular, que fue capaz de desarticular el esquema patrimonialista de los partidos políticos y que, en mi opinión, lejos de generar un proceso de diálogo y concertación con todas las fuerzas, lo que ha hecho es generar una política de confrontación y polarización. Con ese telón de fondo, entonces, en mi opinión, el manejo de la crisis que genera la pandemia, como decimos en buen salvadoreño, es cuesta arriba. Señalaba a la introducción, ¿verdad?, que los centros de confinamiento, más que centros de contención o cuarentena, en mi opinión, eran centros de incubamiento del virus, porque en esos centros destinaban gente sin ninguna clasificación, sin un examen médico, no importaba que usted viniera de China, de Milán, Italia, Guatemala, etcétera, daba lo mismo, lo metían a un mismo lugar. Debo resaltar, por el hecho de que viví la cuarentena por 41 días, ¿verdad? Debo resaltar, por ejemplo, el hecho de la solidaridad de muchas empresas y de sus trabajadores que a través de donativos generaron mejores condiciones de confort para quienes estábamos confinados. Bueno, eso a manera de introducción. ¿Cuáles, en mi opinión, son las contradicciones de los sectores dominantes salvadoreños en el manejo de la pandemia? En el caso particular de El Salvador, los sectores dominantes han mantenido una confrontación y contradicción permanente en torno a cómo administrar los efectos de la pandemia. Hasta este día no se han puesto de acuerdo. Las cámaras empresariales siguen en discusión con el gobierno. El gobierno deslegitima cualquier acción, incluso se atreve a decir, mire, desconozco al fulano como presidente de X cámara o de X partido político, etcétera, ¿verdad? Por el contrario, ha privilegiado reuniones de trabajo con el grupo de empresarios más ricos del país, que no suman más de 7, y que estos 7 empresarios del país, según los entendidos, acumulan más del 90% de la riqueza nacional. También han hecho alianzas con un grupo de trabajadores que, por ejemplo, desfilaron el 1 de mayo, rompiendo todas las medidas de bioseguridad, pero como era una marcha para apoyar las distintas medidas gubernamentales, pues no fueron objetos de ninguna represión. A la fecha, estas expresiones organizadas de los trabajadores siguen desarrollando actividades de calle, van a la Asamblea Legislativa, llevan ataúdes, etcétera, ¿verdad? Todo con el propósito de hacer ver que son los otros actores y no el gobierno central el responsable. En mi opinión, son todos los sectores responsables del manejo correcto de la crisis. En esa misma lógica de cosas, pues tenemos dirigentes gremiales que negocian con el gobierno, con organizaciones de los pequeños y microempresarios, etcétera, y expresiones intelectuales de la sociedad civil. Esto, en el caso salvadoreño, por ejemplo, la Asamblea Legislativa creó un grupo de fiscalización de la sociedad civil en el que se incluían universidades, algunos tanques de pensamiento, y simplemente naufragó, ¿verdad? No terminaron renunciando porque nunca les dieron una hoja de ruta que les permitiera cumplir la tarea para la cual habían sido nombrados, pues que era fiscalizar la inversión de los $2.000 millones iniciales que se le habían aprobado al gobierno. El otro fenómeno que desde mi opinión genera crisis en el caso salvadoreño es el ambiente preelectoral que estamos viviendo.
Y por ello, entonces, considero que la crisis va a tener su definición en febrero del próximo año, que es cuando se van a hacer las elecciones nacionales. Desde mi perspectiva, la pandemia echa por la borda patrones milenarios, ¿verdad? Por ejemplo, todos los dogmas de la fe cristiana con las cuales la mayoría de la población ha sido formada, hoy tiene que ver partir a sus muertos sin poderse despedir de acuerdo a esos patrones culturales. La anulación de las fiestas de la denominada Pasión y Resurrección de Jesucristo, o popularmente llamada Semana Santa, de verdad creo que es muy emblemática. La anulación de la celebración del Día de los Trabajadores o del trabajo, la suspensión de actividades deportivas, en fin. Entonces, yo creo que estamos frente a una nueva cultura, la cultura del aislamiento, la del distanciamiento social y el aparecimiento de nuevas formas y relaciones de producción. ¿Por qué? Porque una buena parte de la población que aún sigue empleándose, ¿ya? Lo hace desde su cultura, con su red telefónica, etcétera, sus máquinas. Eso en el mediano y largo plazo va a generar nuevas formas de apropiación del capital o más plusvalía para el propietario de los medios de producción desde mi perspectiva. Entonces, considero que el impacto de la pandemia en los individuos y su entorno es dramático, ya que no solo afecta la construcción de su ser social, sino que también afecta las relaciones e interacciones sociales, tal como Alejandra ya lo exponía. Pues hoy las personas ven como su potencialmente enemigo a su vecino, incluso a sus parientes, ¿verdad? Porque hasta hay una serie de eslóganes en las redes sociales: no reciba a nadie en casa, no lo visite, etcétera, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a durar este proceso de aislamiento del individuo? ¿Serán capaces los individuos de reponerse a este proceso, o en definitiva el cambio que señalaba Alejandra casi al final de su ponencia creará nuevas formas de relaciones sociales? Bueno, yendo más a fondo en el caso particular salvadoreño, ¿verdad? Creo que podemos hipotetizar: la pandemia quiebra a los individuos en sus relaciones e interacciones diarias, y cómo este quiebre agudiza las relaciones sociales. Desde la perspectiva siguiente, por ejemplo, en el ramo de educación, se esperaba que se matricularan 1.2 o 1.3 millones de niños, niñas y jóvenes salvadoreños, pensando en que la matrícula iba a ser tal como ocurrió en el año 2019, según la ministra de Educación. A la fecha no existen datos o estadísticas tan precisas como para poder señalar el grado de deserción, el grado de gente que ya no regresa a la escuela. Luego, en el marco de la cuarentena, de los cierres obligatorios, etcétera, hay una parte de la población educativa que mantiene su proceso de formación a través de plataformas electrónicas y en red. En el caso salvadoreño han habido datos curiosos, pues desde jóvenes subidos a un árbol para poderse conectar a una red de internet para poder hacer sus tareas, o de docentes abnegados, que siempre los hay, que recorren distancias en las áreas rurales para entregar la guía de trabajo a sus estudiantes. Bueno, esta situación indudablemente va a generar una incidencia negativa en la calidad educativa que prestan las instituciones públicas y privadas, que ya de por sí, en mi opinión, es bastante deficitaria. En El Salvador
la prueba de aptitudes que a nivel de educación media y generalmente anda por el orden de los 5 puntos, 5.5, 5.6. Entonces, ¿cuál es el futuro inmediato en materia de educación para los jóvenes, niños y niñas salvadoreños? Un segmento poblacional con más dificultades para incorporarse de manera competitiva al mercado laboral y en la continuación de sus estudios universitarios. En materia de COVID propiamente hablando, que tenemos al día de hoy a las 1:33 de la mañana. En primer lugar, tenemos 10.957 casos confirmados, de los cuales dicen que se han recuperado 6.257, que han fallecido 298 y hay un total de 4.402 casos activos. Al igual que el caso argentino, me imagino que el brasileño no será la excepción, y al igual que otros países de otras latitudes, en realidad la pregunta que hay que hacernos, ¿el COVID-19 está matando más población de la que normalmente suele abandonar este plano físico por razones de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad mórbida, de las enfermedades renales? En mi opinión, no. En mi opinión, porque imagínense que desde el 11 de marzo que inició el manejo de la pandemia, han transcurrido abril, mayo, junio, julio, han transcurrido 4 meses y días y solo han fallecido 298. Si los revisamos con personas fallecidas por enfermedades renales o por enfermedades como el dengue, el chikungunya o el paludismo, el dato es parecido o igual. Entonces, en conclusión, el COVID-19 no está haciendo que la población muera de la manera en que todo el aparataje nos hace creer de que se está muriendo, o que todo lo que estamos haciendo no sirve porque no se está deteniendo. En este momento, como varios de los interlocutores que me están escuchando saben, en El Salvador hay toda una discusión en torno a si es cuarentena nacional o si son cercos sanitarios, o cuarentenas parciales. Hay una discusión, el Ejecutivo que tiene una férrea posición en el sentido de que hay que cerrar el país por 15 días porque eso va a aplanar la curva. La curva no depende de que si se cierra o no se cierra, y los partidos políticos expresados en la Asamblea Legislativa plantean de que en base al apoyo que generan médicos y el gremio médico en particular, de que la cuarentena total no va a resolver el problema. Pero hay algo que debo de llamar la atención de ustedes. De los 298 casos fallecidos por COVID, por lo menos, según la estadística que yo leí el día de ayer, por lo menos 43 son trabajadores de la salud. De esos 43, 23 son doctores o doctoras que han fallecido. El resto son personal de servicio o de enfermería. Eso significa que si 300 fuera el 100%, 150 el 50, 75 el 25, quiere decir que más o menos el 12% de los fallecidos en El Salvador son trabajadores de la salud. ¿Por qué ese número tan alto? En mi opinión, solo obedece a la falta de la protección adecuada en el sentido de que no se les ha proveído los recursos necesarios al personal médico. Todos los días es objeto en El Salvador de cuestionamientos sobre la compra del material. Hemos llegado al colmo de que las cajas dicen que es insumos para personal no médico, y el responsable del ramo dice que solo es para evadir los requerimientos de la aduana de China.
que por eso se le pone hacia la caja. O sea, no sé si realmente nos quieren, nos hacen tontos, nos creen que somos tontos, ¿verdad? Luego, en materia económica, según la ministra de Economía, María Jayén, ¿verdad? El Salvador perdería como resultado del COVID 60,000 empleos. ¿Ah? Y su tasa de desempleo va a pasar al 8.24, cuando el año pasado anduvo por el 6.3. Los empresarios dicen que se han perdido el 50% de los empleos formales, que equivalen a unos 350,000. Señalan que después de 80 días, el 17% de las empresas no pueden abrir fácilmente, ¿verdad? Y que esta encuesta se hizo con 1,024 empresas. Bueno, ¿cuál es el eje de confrontación, por decirlo de esa manera, entre diversos sectores de la vida nacional y el gobierno? Primero, el manejo a mi juicio, de 3 proyectos insignias de la pandemia. Primero, el bono de los $300 entregado a las familias en el mes de marzo del presente año. Hay poca claridad en el sentido de la forma como se escogieron las familias. Todo por ejemplo, llama la atención de que se invirtió más en el alquiler de call center en 15 días que en la oficina que administra el subsidio al gas en El Salvador durante 12 meses. Bueno, segundo eje de toda esta problemática, la compra y distribución de paquetes alimenticios, ¿verdad? Para amortiguar la situación de hambre. Sobre el tema, en El Salvador ha sido muy notorio, sobre todo en los meses de abril, mayo, que mucha gente en sus lugares de vivienda ponía banderas blancas solicitando alimentos. Hoy en día se ven las caravanas por la ciudad o por las principales ciudades de funcionarios entregando alimentos a las poblaciones. Y el otro eje de confrontación es la inversión realizada en la obra insignia denominada Hospital El Salvador. Al respecto, pues, de más está decir que hay una fuerte contradicción entre los funcionarios que administran esa obra, las organizaciones de la sociedad civil que actúan como veedores del proceso, la Corte de Cuentas de El Salvador, que señala que no ha podido fiscalizar las inversiones, etcétera, ¿verdad? Contradicciones como, por ejemplo, de que si tiene agua, planta de tratamiento para aguas negras, y otros que dicen que no. En fin, bueno, esa es nuestra historia, ¿verdad? En conclusión, entonces, bajo ese gran panorama, ¿para dónde vamos? Yo creo que es menester hacerse la pregunta. A mí me parece que para poder cambiar el rumbo, hay que primero deponer todo este proceso de confrontación y polarización que existe en los sectores gubernamentales, ¿ya? Las cosas no pueden seguirse dando, o me das todo o no me das nada, ¿verdad? O vienen o no voy, ¿verdad? No puede seguirse manejando de esa manera. Segundo, me parece que se debe dar una apertura a los gobiernos locales para que ellos asuman un mayor protagonismo. El problema de este planteamiento es que por el periodo electoral en que nos encontramos, entonces se hace difícil, pues, porque los que pretenden ser los nuevos alcaldes, nuevos concejales, nuevos diputados, se alían y andan boicoteando trabajo. Pero en realidad la institucionalidad salvadoreña debería de darle una apertura a los gobiernos locales existentes, independientemente de si son afines o no al gobierno central. El punto es que debemos de pensar como país y no como plataforma electoral. Tercera, a mí me parece que es impostergable la ruptura con el modelo neoliberal. Sé que, como señalaba el amigo Paricio sobre la utopía,
es eso, es una utopía, pero hay que empezar a enfrentar eso. Está claro que la teoría, el modelo neoliberal no puede seguir articulando la sostenibilidad de la sociedad salvadoreña, ¿ah? Porque es un modelo excluyente, inequitativo, discriminativo, ¿ah? Y si queremos cambiar la historia y la capacidad de vida de los y las salvadoreñas, debemos de romper ese modelo. Y en ese sentido, a mí me parece que debemos dar paso a una economía social de mercado coherente, pues, porque en El Salvador nunca ha habido una economía social de mercado que sea capaz de responderle a la gente. Deberíamos de dar pasos en la dirección de un desarrollo inclusivo, sostenible y no discriminativo, y deberíamos de exigirle a los actores que conforman el Estado, el gobierno, una coherencia con la unidad nacional y con capacidad de construir consensos políticos, sociales y económicos. ¿Para qué? Bueno, para fundamentar un modelo de desarrollo económico-social en una economía social de mercado que fomente el trabajo decente y que finalmente haga lo que todo el mundo se ha negado a hacer en El Salvador: combatir a fondo la evasión y la elusión fiscal. Desde mi perspectiva, esa es una tarea que no puede seguirse postergando. Pero además debemos de ciudadanizar las distintas actividades de la cosa pública como estrategia de la acción colectiva para la reconstrucción de la espacialidad y del tejido social. O sea, debemos de tener ciudadanos más formados, más informados, pues, porque hasta hoy, lamentablemente, en mi opinión, las redes sociales han absorbido la capacidad de pensar de la gente y sobre todo han incidido en la pérdida de la tolerancia al disenso. Entonces yo creo que hay que trabajar en el aspecto de la ciudadanización, pero también en la cuestión de la biodiversidad, ¿verdad? En donde la persona humana obviamente es el capital más importante. Privilegiar la existencia de la vida de la persona humana en condiciones de dignidad, justicia, solidaridad y bienestar económico. Sin esos 4 elementos, cualquier plan de acción o desarrollo o estrategia para contener los efectos negativos de la pandemia, para mí simplemente son aspectos inviables. En conclusión, me parece que si algo hereda la pandemia, no solo es el hecho de poner al desnudo las prácticas corruptas y semidictatoriales del pasado y del presente en el manejo de la cosa pública, sino que evidencian que para avanzar en la búsqueda de la igualdad y la inclusión social se requiere un nuevo pacto social en el seno de la formación social, política y económica salvadoreña. El pacto social firmado en 1992, que le da paso a una nueva sociedad, desde mi perspectiva fue no solo mancillado, sino que además cooptado, ¿verdad? Y en ese proceso muchas de las aspiraciones centenarias del pueblo salvadoreño quedaron en el vagón de la historia. Yo creo que es tiempo de retomar esos aspectos y volver a dignificar el proceso de vida de la población. Los salvadoreños y las salvadoreñas se merecen un mejor destino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Monge, por tu participación. Te agradecemos, fue muy amplia. Esto nos lleva a tomar algunas reflexiones. La pandemia fue un cambio de shock. Los estudiosos de las ciencias sociales sabemos que los fenómenos sociales son procesos que tienen sus dinámicas internas, pero que históricamente pueden cambiar de un día para otro, ¿verdad? Por ejemplo, el caso simbólico de la caída del muro de Berlín. Habían cantidad de personas que tenían sus doctorados en sovietología y ninguno de ellos se imaginó, ni siquiera pronosticó que se iba a caer, y se cayó, y tampoco la caída de los demás países. Entonces,
Y la pandemia pone en jaque el neoliberalismo y la globalización. Y lo pone de un día para otro. Se cierran las fronteras terrestres, aéreas, marítimas, no hay comercio. Es decir, incluso al interior de los países se rompe incluso la circulación, etcétera. Es decir, como lo que sucedió pues, en la década de los 30, después de la crisis, ¿no? De Keynes, y luego de Keynes se pasa a Milton Friedman. Entonces, es un cambio de shock que no estábamos preparados, y así aparece el teletrabajo. El teletrabajo ya lo hizo una exposición y lo explicó muy bien Luis Monge, en donde el trabajador va a emplear más horas del trabajo que de oficina y va a emplear sus recursos, o sea, está bajando costos a la empresa, pero eso en un momento se va a tener que regular, y así aparece la teleeducación. Muchos profesores no estaban preparados ni tenían las condiciones para ingresar de la noche a la mañana a dar clases vía digital. También ese cambio de shock nos lleva al área de comercio. Por ejemplo, los servicios a domicilio, deliveries como supermercados, restaurantes, farmacias y otros productos. La cultura pues también virtual, tenemos los conciertos, el teatro, etcétera. La administración pública, lo mismo, tiene que adecuarse para seguir prestando los servicios también. Entonces, estamos en la presencia de un Estado regulador, es decir, de un Estado interventor. Pero históricamente, el Estado, por ejemplo, en la crisis de 2008-2009, va a intervenir en función de los grandes bancos, ¿verdad? Y quienes pagan, se socializan las pérdidas, es decir, es el ciudadano el que va a pagar las pérdidas. Entonces, ahorita estamos en una situación en donde, por ejemplo, el último informe que emitió la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, vemos que los países de América Latina están destinando fondos para la gran empresa, pero también están tratando de reactivar las pymes, porque en algunos países las pymes mueven el 50-60% de mano de obra. Es decir, entonces, en esta reactivación vienen a cambiar nuevos paradigmas. La situación la estamos viviendo, es decir, estamos en el contexto mismo de estos cambios, y vamos a ver cómo evoluciona, tener más elementos de juicios para decir, bueno, el horizonte será tal, ¿no? Muy bien, entonces agradecemos la presentación de Luis Monge, que ya vi que desapareció de pantalla, y hoy tenemos a Yuri Paz, es investigador que ha desarrollado investigaciones de sociología, relaciones raciales, y actualmente investiga sobre la igualdad racial durante la pandemia del COVID-19. Bienvenido, Yuri, adelante. Pero aqui estou, Oscar, não me he ido. Okay. Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer compartilhar esse painel aqui com vocês. Eu vou fazer uma pequena apresentação e vou falar um português um pouco mais lento para garantir que todo mundo possa entender. E eu traduzi também a apresentação em PowerPoint para que todo mundo possa seguir esse mesmo ritmo. Eu vou iniciar minha apresentação falando um pouco sobre as desigualdades pré-existentes no Brasil, as desigualdades durante a pandemia e as desigualdades que vão se acirrar após a pandemia, né? Disculpen la traducción. ¿Cómo? María Fernanda, ¿tú haces la traducción? Sí, él lo que dice que va a analizar las desigualdades sociales en Brasil preexistentes y las desigualdades que se están viendo ahora en el impacto del COVID, y las que él cree que van a seguir después de la pospandemia, ¿no? Es decir, va a analizar desigualdades antes, durante y después. Perfeito. Sigamos. Antes de começarmos, eu gostaria de trazer o pensamento de Lélia Gonzalez, uma feminista negra que refletiu sobre o lugar do branco e do negro no Brasil.
lugar natural do branco dominante são moradias amplas, espaçosas, situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidos por diferentes tipos de policiamento, desde os antigos feitores, capitães do mato, capangas, até a polícia. Desde a casa grande do sobrado aos belos edifícios e residências atuais, o critério tem sido sempre o mesmo. Já o lugar do negro é o oposto. Da senzala às favelas, cortiços, porões, invasões, alagados e conjuntos habitacionais. O critério também tem sido simetricamente o mesmo, a divisão racial do espaço. Então, Lélia Gonzalez pensa como existe uma cidade dividida entre brancos y negros. Sí, a ver, un segundo. Lo que él plantea ahí es que existe una división racial del espacio, en el sentido de que los blancos tienen, ¿dónde viven? Viven en general en casas más grandes, con espacio verde, con la policía que lo está cuidando, con determinadas condiciones de vida que se diferencian de los espacios de los negros. Ellos viven en asentamientos, o sea, más hacinados, sin condiciones de las de vida adecuadas, sin espacios verdes, sin policía, sin decir, como que hubiera dos espacios que se dividen y él lo llama como que hay una división racial del espacio. Bueno. Perfeito. E estas são desigualdades antes da pandemia. Ao redor de 17,5 milhões de pessoas no Brasil vivem em aglomerados subnormais e vários desses territórios são compostos por bairros marginais. Aglomerados subnormais são uma categoria que caracteriza os bairros que não possuem cobertura de saneamento básico, que não possuem serviços educacionais e de saúde. Entonces, perdón, aglomerados subnormales son los que no tienen sistema de salud, de educación y saneamiento básico, es decir, agua potable, eliminación de excretas, ¿no? Isso mesmo. Ok. E 17,5 milhões de pessoas vivem nessas condições no Brasil e 717 mil domicílios no estado do Rio de Janeiro enfrentam essas condições. Uhum. E mais de 1 milhão de domicílios no estado de São Paulo enfrentam essas condições, que correspondem a 7% em São Paulo e no Rio de Janeiro a 12,63%. Uhum. E agora eu vou mostrar alguns mapas que mostram essa divisão racial. Esse é um mapa da cidade de São Paulo e nesses espaços mais claros são bairros em que possuem baixa porcentagem de moradores negros. Nesse bairro em vermelho, apenas 5% são negros. Uhum. E nesse bairro de cor verde, 60% são negros. Então, quanto mais claro, maior a porcentagem de moradores brancos. E quanto mais escuro, maior a porcentagem de moradores negros. Então, isso conforma uma cidade segregada. Uhum. E um desses reflexos está no índice da idade média ao morrer. Então, o morador do bairro de Moema, que nesse gráfico anterior aponta que é um bairro de maioria branca, tem uma idade média ao morrer de 80 anos. Enquanto que um morador do bairro da periferia, que é um bairro marcado por uma maior quantidade de moradores negros, a idade média a morrer é de 57,3 anos. Uma diferença de mais de 20 anos entre um morador de um bairro de maioria branca e um morador de um bairro de maioria negra.
Sí, ahí, perdón, ahí se entiende entonces lo que él está marcando, que en el centro de la ciudad donde vive la población con mejores condiciones, apenas hay un centro de negros, pero cuando uno analiza la edad de mortalidad, la mortalidad ahí en ese centro mueren a los 80 años de edad. En cambio, cuando vos ves un costado, ¿no?, donde la mayoría son negros, el promedio de vida es 57 años, o sea, son casi 20 años de diferencia en la edad, en el promedio de vida entre los negros y los blancos, en este caso en São Paulo. Sim. E agora vamos refletir sobre essas desigualdades durante a pandemia. Os distritos de São Paulo com a maior população negra são os distritos que registram mais óbitos. O sea, más muertes, los que tienen, exacto. Com mais mortes. Se a gente comparar com o mapa racial, a gente consegue ver que são os bairros periféricos que registram os maiores índices de óbito. Claro. De mortes. E agora o caso do Rio de Janeiro. Toda a parte da orla perto do oceano, como Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, são bairros de maioria branca. Copacabana, toda essa zona é a que tem maioria blanca. Exato. E as zonas norte e oeste da cidade são as que possuem a maior concentração de moradores negros. Exacto, esa es la zona de turística de las playas, es la zona sur. Ahí viven los blancos. En cambio, en la zona norte y oeste es donde están concentrada la población negra. Exatamente. E quando vamos ver o número de óbitos, por exemplo, de mortos em Copacabana, que é um bairro de maioria branca, nós temos 2.770 casos confirmados e 280 óbitos. Sim. Mas quando nós vamos para os bairros mais periféricos e com um maior número de moradores negros, o número de casos é um pouco menor e os óbitos são maiores. Claro, menos, sim. Aqui também... Já se ve que son menos casos, pero más muertes, que tiene que ver con las condiciones de vida, lo mismo que planteamos en Argentina. Es decir, la cantidad de casos no significa mortalidad, porque en este caso él plantea, hay mucho más casos en el sur, en Copacabana, pero menos muerte, ¿no? Y en cambio, en el norte es al revés. Sí. Sim. Então, sintetizando o que eu apresentei para vocês até agora, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades segregadas que produzem realidades sociais distintas para brancos e negros. Então, a população negra possui menos acesso à saúde, menos acesso à educação, menos acesso a um trabalho formalizado, enquanto que brancos possuem o oposto. Então, eles podem fazer quarentena. Exato. No contexto da pandemia, essas desigualdades se acentuam e os bairros com as maiores porcentagens de residentes negros são os que acumulam a maior taxa de mortalidade. E esse é um reflexo, porque historicamente as pessoas negras ocupam trabalhos que se consideram essenciais, então eles não param durante a pandemia, porque eles continuam trabalhando como cozinheiros, na limpeza, nos hospitais. Então, eles não têm a opção de fazer quarentena. O sea que lo que plantea, perdón, es que esa división racial de alguna manera los coloca en digamos, por un lado en las peores condiciones de vivienda, pero por otro lado también en las peores condiciones de trabajo, porque son los que efectivamente están expuestos todos los días a tareas como la limpieza, cocineros, mucama, ¿no? Entonces, la cuarentena ya tiene dificultades en el lugar donde vive por las mismas condiciones de vida y de pobreza, y por otro lado, porque es el que trabaja todos los días y es el que está más expuesto al contagio. Sí. Exatamente.
E agora a gente pode pensar sobre as desigualdades que vêm depois da pandemia e pensando como será a renda das famílias depois que a ajuda de emergência acabar. Atualmente, o Brasil desenvolveu um programa de transferência de renda de R$600 para as famílias pobres. Sí, lo que se pregunta es qué va a pasar con las ayudas estas de emergencia de R$600 que ahora el gobierno le está dando, que por ejemplo, acá en el caso de Argentina son 8.700.000 personas que están recibiendo esa ayuda, ¿no? Entonces, él hace el mismo planteo, es decir, mientras dura la pandemia tiene ese ingreso, pero después, ¿qué va a pasar? Sí. Sim, e questões como emprego e educação também vão acirrar essas desigualdades. Quais são as crianças e os adolescentes que puderam continuar seus estudos e irão manter os seus estudos após a pandemia, já que se seus familiares perderem os seus trabalhos, provavelmente eles também terão que trabalhar y largar a escuela. Exacto, acá pasa lo mismo que decíamos en Argentina, es decir, es muy probable que estos niños, porque sus padres perdieron el empleo, ellos van a tener que dejar la escuela y empezar a trabajar con los padres, es decir, va a haber un aumento del trabajo infantil y del adolescente y de la mano de un abandono de la escuela, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias, yo espero dialogar con vocês agora. Bueno, gracias a vos, dice que agradece. Muito obrigada. Muito obrigado, Yuri. Muchas gracias. Sí, fue muy concreta la exposición y excelente. Fue muy buena, fue muy buen puntual. Es decir, quizás así en términos de reflexión y como lo planteaba María Alejandra y Luis Monge, es decir, que los más vulnerables son los estratos sociales más bajos, ¿verdad? Así vemos en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando Nueva York se convirtió en el foco y la mayor parte de personas muertas fueron afrodescendientes y latinos. Es decir, y en nuestras latitudes pues son los pobres, ¿no? Y también hay un dato que es muy importante, que no contribuir a la invisibilización, no hacerlos invisibles históricamente, el caso de los indígenas. Sí. Porque los indígenas viven en condiciones, en la mayoría de ellos precarias, y en situación muy vulnerable en nuestro continente. Y sí, estuvo muy interesante, sobre todo, bueno, la exposición y la reacción en cadena que hace de la pérdida del desempleo, ¿verdad? Y las consecuencias en la familia. Y obviamente, pues, ese microdato pues, se convierte en macrodato. Es que, bueno, aquí tenemos la participación de... ¿Tienes alguna pregunta, Luis? Más que pregunta, Yuri, gracias. Yuri, a ver si nos puedes hacer llegar la presentación para poderla compartir con los compañeros y compañeras porque ya empecé a enviar a quienes ya la solicitaron y entonces solo debo la de Yuri. Bueno, yo no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, pues voy a hacer la palabra a unos minutos de cierre cada uno de ustedes para terminar. Muy bien. Entonces, María Alejandra, para efectos de la... María Alejandra. De la caballerosidad, no de género. Del machismo que tienen ustedes, machista. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos por estar acá y creo que el cierre es, de alguna manera lo dijo Oscar, en todos los países de Europa y en nuestros países evidentemente los más vulnerables son los que estuvieron más expuestos y la desigualdad va a ser aún mayor después de la pospandemia. A lo cual yo le agregaría que a medida que se extienda la cuarentena va a aumentar peor la situación social. Es decir, porque esto genera más impacto en el empleo, más desempleo, más pobreza y esto va a ir aumentando cada día que pasa un día más de cuarentena.
se aumenta más la brecha entre ricos y pobres y en la sociedad, ¿no? La sociedad digital, la educación digital, todo. Entonces, yo creo que tenemos en común eso, y lo otro que también tenemos en común, que me parece bueno, como dijo Luis, es decir, datos que nos están mostrando que es más lo que se dice que lo que realmente ocurre, es decir, en términos médicos y estadísticos, está diciendo que hay un dato que no nos cierra, ¿no? Por lo tanto, si no te cierra médicamente, quiere decir que hay otra cosa detrás, ¿no? Eso es la otra cosa que creo que tenemos que pensar, que se está usando políticamente esto, ¿no? Y en todos los países también, entre la oposición y el oficialismo. Eso yo lo veo en Brasil, bueno, ustedes me contaron en El Salvador y pasa en Argentina también, es decir, en lugar de aportar, esta lucha entre la oposición hace que no se salga de esa... Acá en Argentina, por ejemplo, si vos hablás, dice, no, vos estás en contra del gobierno popular y sos anti-cuarentena, y el otro está a favor de la cuarentena y a favor del gobierno, como si ese fuera el eje, ¿no?, de la discusión. Es decir, que creo que está pasando lo mismo en los tres, porque también hay elecciones en Brasil este año, entonces pasa lo mismo en Brasil, ¿no? En el caso nuestro no hay elecciones, pero es esto, es decir, vos no podés opinar porque entonces estás en contra del gobierno ¿no? Y eso nos impide, me parece, discutir estas cosas que son más profundas, que es qué le pasa a la sociedad, quién está sufriendo y qué hacemos con esa población, ¿no? Y tenemos que esta instancia nos sirva para ir pensando también eso, incluso escribir algo juntos y continuar, hacer un análisis más comparativo y seguir. A mí me parece muy interesante haber compartido con ustedes esto. Gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Hoy le cedemos la palabra a Luis Monge. Bueno, sin duda alguna, ¿verdad? Son los pobres, pero los más pobres de los pobres, los que están pagando un alto precio en todo este proceso pandémico. Son los sectores más vulnerables, ¿verdad?, los que están siendo más afectados. En general todos somos afectados, pero no es lo mismo vivir la pandemia empleado público, ¿verdad?, que percibe un salario mes a mes, a el vendedor de tomates, de fruta, al trabajador de la economía informal, que en el día a día construye su comida, ¿verdad? O sea, nos afecta a todos, sí, pero el golpe no es el mismo, ¿verdad? Y si eso socialmente lo trasladamos a los grupos más vulnerables, por ejemplo, ya lo dijo Oscar, hizo referencia a la población indígena. Nosotros tenemos una población indígena muy reducida, ¿verdad? Porque la masacre de 1932 casi la barrió del mapa, ¿verdad? Pero hay grupos indígenas que en este momento desconocemos cuáles son sus niveles de vida, pues su situación. Siempre han sido precarios y hoy en este periodo yo supongo que serán peor. Pero las mujeres, ¿ah?, todas las mujeres cuyo trabajo es el sexo. Y me imagino que acá en San Salvador, como en Buenos Aires, como en Río de Janeiro, Sao Paulo, la historia es la misma. Entonces, ¿cómo estarán los hijos e hijas de estas mujeres? ¿Ah? Nuestra población discapacitada, ¿ah?, que en condiciones normales le es difícil acceder al sistema, ¿ah?, en todos los órdenes, alimentación, salud, asuntos legales, etcétera. Ajá. Y en el marco de la pandemia. O sea, pareciera ser entonces que apenas hemos tocado la primer punta de la estrella del problema, ¿verdad? Pareciera ser, nos hemos aproximado. Y en ese sentido, pues, como que nos queda la tarea de profundizar, de darle seguimiento a todo este proceso, pero sobre todo yo creo que debemos de empezar a generar la acción ciudadana. O sea, no digo la acción partidaria, contestataria, porque está tan desprestigiada la categoría partidos políticos, ¿verdad?
pero yo creo que debemos de comenzar a construir ciudadanía. Es que a América Latina, si algo le falta, es ciudadanía. ¿Ya? O sea, ¿por qué en Europa las condiciones son distintas? O el mismo Estados Unidos, pues para ir muy lejos. Pero además, si lo observamos en la misma región latinoamericana, las respuestas no son las mismas. ¿Por qué? Porque la construcción de la ciudadanía tampoco es la misma o es homogénea en toda la región. Hay países con mucho más desarrollo ciudadano que el nuestro. Y reitero, Costa Rica para mí es un buen ejemplo sobre el tema. Entonces, nos queda esa tarea, Alejandra, Yuri, Oscar, que nos invites a seguir dialogando y debatiendo el tema, pero también a todos los compañeros y compañeras que han tenido a bien participar. Ayúdennos a que el debate se incremente, porque si algo necesita este periodo es debate, porque hasta hoy el debate es redes. ¿Y qué es lo que dicen las redes? No salga, no salga, quédese en casa, tápese la boca. Eso es lo que dicen las redes. Entonces, sí, y al revés, necesitamos generar debates sobre el tema de la pandemia. Realmente es una pandemia. ¿Por qué los hospitales privados no atienden a personas enfermas con el COVID-19? ¿Por qué? Porque son incapaces, porque no tienen la infraestructura, porque no tienen el instrumental médico. No, porque en América Latina, yo voy a hablar del caso salvadoreño, creo que de cada 10 personas que van a un hospital privado, 9 los pagan las aseguradoras. Solo uno llega con dinero propio. Imaginen que de repente llegan no 100, sino que llegan 10,000 al sistema privado por el COVID, quiebran las aseguradoras. Entonces, ¿a quién se están protegiendo? A los dueños de nuevo, es la protección del capital financiero que está en discusión en todo esto. Entonces, para no alargar más el tema, ¿verdad? Porque por cada arista que uno ingresa es otro debate. Me quedo con estas reflexiones, les dejo planteadas las reflexiones, compañeros y compañeras, y reitero mis agradecimientos por el tiempo que han tenido para participar en ello, y ojalá podamos volver a tener un encuentro muy pronto. Muchas gracias desde San Salvador. Ok, muchas gracias, Luis Monge. Y ahora le cedemos la palabra, las últimas palabras a Yuri Paz. Yuri. Fue un gran placer participar en esta reunión con otras miradas sobre la pandemia y miradas que piensen las desigualdades que son existentes en la sociedad latinoamericanas y cómo esta pandemia exacerbará otras desigualdades. Yo pienso que nosotros tenemos que pensar en las políticas públicas que son necesarias para evitar que más personas estén expuestas a la pobreza, porque la pobreza es un tema central en América Latina. Entonces, nosotros tenemos que pensar en proyectos como ingresos básicos universales, por ejemplo, para evitar que más personas estén expuestas a la pobreza. Muchas gracias, fue un gran placer. Gracias a ti, Yuri. Gracias, María Alejandra, Luis Monge, Yuri Paz. Fue muy enriquecedora. Obviamente va a ser la primera de otras reuniones para abordar esta situación de forma académica. Muchísimas gracias a las personas que participaron y obviamente esta participación pues va a ser colgada en YouTube, esperamos. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias a ustedes. Gracias, saludos. Gracias, bye bye. Hasta luego.